Saludos amigos, les habla el doctor Bautista Mena y la entrega de hoy es muy importante que la veamos y la tengamos en cuenta con respecto a la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, a la llamada enfermedad pulmonar de enfisema, también conocida como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siendo llamada COPD, sus siglas en inglés. Veremos en el día de hoy la definición de lo que es enfisema, cuáles son sus causas, vamos a ver imágenes de cuál es la patología que ocurre, cuál es el daño de la estructura de los pulmones dentro de ella, vamos a ver el tratamiento médico indicado, medidas de prevención que ya hemos mencionado en programas anteriores, cuáles son los alimentos más importantes para el enfisema y cuál es la suplementación con alguna evidencia científica de que trabaja en esta enfermedad crónica. Entonces podemos observar que las vías respiratorias están compuestas por una serie de órganos que tienen cavidades, que tienen tubos a forma de cueva para transportar ese oxígeno desde el medio ambiente hacia los alvéolos. Así el oxígeno a través de la inspiración atraviesa todos los puntos que van a través de la nariz, las fosas nasales, la mencionada laringe que dijimos que coincide con la nuez de Adán en la parte anterior del cuello. Esa laringe se convierte en tráquea y esa tráquea se divide a su vez en los dos bronquios principales. Estos bronquios principales a su vez se van haciendo más y más pequeños, haciendo los bronquiolos y últimamente ese ramilletico del que hablamos anteriormente, que parece como un ramilletico de uva, que ya es la frontera entre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono o CO2 que lo constituyen los alvéolos. Entonces, esa es más bien la estructura anatómica funcional a donde se desarrolla toda esta problemática de la que conocemos como bronquitis crónica y enfisema, los cuales dos entidades que han sido divididas clásicamente en el mundo de la medicina, ahora hay investigadores que se están preguntando si estas dos, la bronquitis crónica y el enfisema, son las dos partes de un proceso degenerativo de esas estructuras anatómicas normales que yo ya les presenté. Entonces, si queremos ver cuál es una definición de ese enfisema, fíjense que de ese pedacito vamos a sacar para ver al microscopio qué constituye ya donde se termina ese bronquiolo pequeñito que se vuelve todo este racimo de uvitas que hemos denominado los alvéolos. Fíjense a continuación, este sería ya la terminación a donde ya no puede llegar más el oxígeno, que es el bronquiolo terminal. Fíjense que es como una manguerita que va llevando el oxígeno y ese oxígeno se va a difundir desde estos que son los alvéolos a toda esa rama que ven ustedes alrededor de los alvéolos que están como cubriéndolos por esta red que podemos ver que es como azulosa, como rojiza, constituyendo las venas ya terminales ahí, las arterias pequeñitas que nos van a ayudar a través de la sangre a hacer una sola membrana para que el CO2 salga del cuerpo y el oxígeno que viene del aire entre al cuerpo. Fíjense ustedes que este es el área donde está la bronquitis crónica afectando el bronquiolo terminal y también el despellejamiento de todas estas bolitas o alvéolos ya constituye el enfisema, porque se empiezan a destruir y a medida que se van destruyendo el paciente va aumentando esa dificultad para respirar, que empieza con las actividades normales, pero que a medida que se van destruyendo esos alvéolos, entonces no se puede hacer ese intercambio de oxígeno por CO2 y el paciente va aumentando su fatiga
y ya con movimientos pequeños y ese paciente es difícil para respirar, llegando al extremo de, como ustedes han visto en muchos aeropuertos o cuando ven en la calle caminando, esta persona va o en silla de ruedas arrastrando un tanquecito verde con unos cables para poder mantener el oxígeno alto, porque ya no hay tanto de esos alvéolos. O sea que la definición de este problema la podemos ver sintetizada en la siguiente diapositiva, ¿no? ¿A qué llamamos enfisema pulmonar? ¿Verdad? Que en español lo llamamos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que sus siglas en inglés para esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica la llamamos como COPD. O sea, cuando escuchen esos términos estamos hablando de eso. Entonces, el enfisema es una condición crónica, se coge años, ¿verdad?, de haberse expuesto al cigarrillo, de haberse expuesto a muchas cosas en el ambiente, que va dañando esos bronquiolos terminales y va dañando esos alvéolos, ¿verdad?, en la cual los alvéolos o esos sacos de aire pueden estar dilatados, se pueden hiperinflar porque se van rompiendo. Es como un elástico, y así se llama en medicina, es una elastina que tiene, que se va rompiendo, y si usted rompe un elástico, pues la cosa se va dilatando. O se ponen muy estrechos, o se colapsan, se cierran y se destruyen. Entonces ahí ya el intercambio del CO2 que produce el cuerpo y el oxígeno que viene de la atmósfera ya no se puede realizar, y hay que aumentarle el oxígeno al paciente para que pueda estar vivo. Entonces, fíjense ustedes las causas de ese enfisema pulmonar. ¿Cuáles son los culpables de que sus bronquios terminales y sus alvéolos, y los míos también, se puedan dañar y puedan o hacer una bronquitis crónica o un enfisema ya? Que recordemos, pueden ser las caras diferentes de la misma moneda. El fumar, ahí está de primero, fumar cigarrillos. La exposición, y no tan solo fumar directamente, sino si alguien fuma en la casa, usted puede tener enfisema o bronquitis crónica sin haber fumado usted nunca un cigarrillo. La exposición al aire contaminado, muchas de esas chimeneas que vemos por ahí, que están mandando al aire, al ambiente, cosas contaminadas, también se ha implicado en el daño a esos bronquiolos terminales y a los alvéolos. Hay gases y polvos irritantes en el lugar del trabajo. Hay pacientes que trabajan, por ejemplo, en la industria de la construcción y respiran mucho polvo que puede dañar el bronquiolo terminal y el alvéolo también. Y hay una forma hereditaria que es ya más rara, en la cual hay una enzima, hay un producto natural del humano que está en deficiencia, y esa es la que tiene que ver con esa producción de ese elástico que yo le mencioné, de esos alvéolos, para que lo mantenga juntos. Si hay deficiencia, entonces también tenemos eso como causa de producción de daño del bronquiolo terminal y del alvéolo. Entonces, fíjense ustedes, en cuanto a la imagen de la patología, fíjense cómo en este lado, por ejemplo, los dos pulmones se ven rosaditos, se ven de buen tamaño y se ven normales. Ya en el enfisema, como los alvéolos se empiezan a destruir y ese elástico que los une se empieza a disolver, se van formando de aquí, de lo normal, los saquitos normales. Ustedes ven como esas membranitas se empiezan a romper y se empiezan a formar ya unas cavidades mucho más grandes. Entonces ahí no hay un buen intercambio de oxígeno por el CO2 del cuerpo, y el paciente se empieza a asfixiar. Y a medida que se van destruyendo los alvéolos, pues en esa misma medida el paciente se va haciendo con más síntomas de falta de respiración, de tos productiva. Ustedes ven que el paciente produce mucho catarro en la mañana usualmente, y bueno, con las actividades ya no quiere salir mucho para la calle porque cualquier actividad le aumenta
esa dificultad respiratoria. Muchos pacientes empiezan a perder peso. Es todo un síndrome en el cual hasta hacen más úlceras los pacientes con enfisema, úlcera de estómago, se enferman más del corazón, los músculos se desgastan. Es todo un síndrome que incluye también anemia, le aumenta mucho la presión dentro de los pulmones, que es lo que se llama hipertensión pulmonar, y hasta desarrollan mucho más cáncer que la población general. Entonces, fíjense ustedes que el tratamiento de este EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tratamiento convencional de su médico, ¿qué usted puede esperar? Bueno, cosas como tiene que dejar de fumar, ¿verdad? Número 1. Número 2, antibióticos, porque vienen usualmente con infección. Esa exacerbación de que de repente me siento más mal que nunca puede ser una infección. Hay muchos medicamentos que recetamos los médicos en forma de pastillas, en forma de inhaladores, que usted puede usar, que pueden o no contener esteroides. Hay toda una terapia que se usa poco, que tiene que ver con el ejercicio para estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El oxígeno ha sido uno de los muy pocos que ha sido demostrado que le prolonga la vida al paciente. De la suplementación hay un sinnúmero de estudios que muestran alguna evidencia médica, alguna evidencia científica de su uso dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí yo les presento un sinnúmero de ejemplos que ustedes pueden examinar con un poco más de detenimiento. Sin embargo, es importante señalar que la Food and Drug Administration, la FDA, no ha emitido que estas cosas funcionan en la enfermedad pulmonar obstructiva. Y como le digo, hay por otro lado innumerables estudios que avalan el uso de ellos. Siempre lo más importante que usted no le esconda a su médico las cosas que está tomando por su lado, sino que cuando se le pregunte en la consulta médica qué tú estás tomando, entonces usted, tanto la lista de medicaciones recetadas como otras cosas que usted está usando sin receta médica, tiene que revelarla en ese momento, porque puede ser hasta peligroso que usted esté usando suplementación sin que el médico lo sepa, porque hay un sinnúmero de efectos secundarios que se producen, incluyendo la muerte, cuando usted usa cosas combinadas que pueden tener un efecto deleterio. De todas estas, todas son interesantes de revisar, pero en particular yo le traje un artículo llamado Un repaso sistemático del rol que tienen las vitaminas en la insuficiencia de vitaminas en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y para los que llevan récord, yo quería mostrarle, por si quieren revisar con más detenimiento, cuál fue el estudio que habló de estas deficiencias de vitaminas en pacientes con bronquitis crónica y con enfisema que tuvieron más ataques de falta de aire por estar bajos en vitaminas. Así que tomen nota de ello y revísenlo con más tiempo. Quería señalar que todas estas imágenes que yo les estoy presentando han sido cortesía de los Institutos Nacionales de Salud, los cuales me ayudan a explicar con más detalle para que llegue mejor el mensaje a toda nuestra comunidad. Y eso es todo lo que le tenía por hoy. El enfisema, les habló el doctor Bautista Mena.